la clasificación, los seres vivos, ¿sí? Se clasificaban, o sea, se agrupaban en 5 reinos. Estos fueron propuestos por este investigador en el año 1969. Y esta clasificación la hizo según estos 4 criterios. El primer criterio es cantidad de células que pueden tener un organismo vivo. Recuerden que para que un organismo sea considerado vivo, tiene que cumplir con todas las características, ¿sí?, que describimos en la clase pasada y que están en el archivo que se llama características de los seres vivos. Bueno, ahora, según la cantidad de células, esto lo habíamos visto, tenemos organismos que son unicelulares, como las bacterias, las algas, las levaduras, y organismos pluricelulares, que son estos que son un poco más conocidos por nosotros. Aunque tenemos acá las esponjas, que no son tan conocidas, estos son organismos pluricelulares que tienen un nivel de organización muy simple. Y estas son las medusas, bueno, las aguavivas sí son más conocidas. Creo que nos habíamos quedado acá. Según el tipo de células, decimos que, perdón, en los seres vivos hay 2 tipos de células. Existen 2 tipos de células. Estos 2 tipos son la célula eucarionte y la célula procarionte. Primero vamos a ver qué cosas tienen en común estas células. Estas células en común, digamos, todos los seres vivos en común tienen la presencia de membrana plasmática, que es una envoltura que rodea a las células, o sea, que delimita el exterior del interior. O sea, la membrana plasmática está por acá. Es esto. ¿Sí? Hacia adentro de la membrana plasmática tenemos el citoplasma. Citoplasma. Luego tenemos lo que se llaman, en común, digamos, tenemos ribosomas. Los ribosomas son las estructuras en las cuales se va a producir la síntesis de proteínas. Los ribosomas son complejos macromoleculares. Y por último, comparten lo que es en común es material genético. En este caso, o sea, y el material genético es ADN. ADN y ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. Son los genes. Entonces, cualquier tipo de célula, sea eucarionte o procarionte, comparten estas 4 cosas. Tienen en común estas 4 cosas. Un segundo que me parece que alguien quiere entrar a la reunión. Sí, varios. Los admito a todos. Ok, bueno. Volvemos por acá. Hola. Bueno. Acá. Bueno. Características en común. Ahora,
¿Qué tienen de diferentes? Diferencias. El ADN en los procariontes, el ADN está en el citoplasma. ¿Ven? Y los procariontes no tienen ningún compartimento, porque tienen la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas y el ADN. Todo está en el citoplasma. Por el contrario, los eucariontes tienen el ADN dentro del núcleo. Ese es como un primer compartimiento muy importantísimo. O sea, la presencia de núcleo, ¿sí?, define más que nada a las células procariontes. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Bueno, y otra cosa es que tienen otros compartimientos que están todos delimitados por membranas que tienen características muy parecidas a la membrana plasmática. Tenemos lo que son llamadas las organelas, retículo endoplasmático, sistema de Golgi, lisosomas, mitocondrias. Con respecto a cómo está distribuido o las características específicas que tiene ahora el material genético, es otra diferencia también. Además de que recién vimos que en los procariontes el ADN está en el citoplasma. Ese ADN en el citoplasma está como una molécula circular. Es una sola molécula de ADN que tiene una estructura circular. Por el contrario, en los eucariontes tenemos varias moléculas de ADN que son lineales, pero están enrolladas a estos especies de corchitos o barriles, que son unas proteínas especializadas que se llaman histonas. Pero las moléculas son lineales, tienen un extremo. La molécula de ADN es esto que está en negro, ¿sí? Les estoy marcando acá. Tiene un extremo y otro extremo. Y se va enrollando, ¿sí?, a las histonas. Los eucariontes tienen varias moléculas lineales. El ADN está asociado a histonas para permitir que las moléculas se puedan comprimir y puedan entrar en el núcleo, porque la cantidad de ADN que tienen los eucariontes es mucho mayor. En los procariontes, como no hay histonas, se dice que el ADN está desnudo. Ahora veamos el tipo de alimentación. Tenemos, por un lado, los organismos que son heterótrofos,
son aquellos que se alimentan, obtienen el alimento del ambiente. Por ejemplo, una tortuga acá se está comiendo una frutilla. Y acá tenemos una ameba, esta es una ameba que está comiendo, porque está haciendo fagocitosis, de un organismo unicelular más pequeño. ¿No? La ameba es más grande. Lo importante es que obtienen el alimento del ambiente. Ahora, los autótrofos no comen. O sea, los autótrofos fabrican su alimento. Mediante el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? Las plantas no comen por las raíces. ¿Sí? Por las raíces obtienen agua y sales minerales que van, estas materias primas van hacia las partes verdes de la planta o del ser vivo autótrofo, donde se va a producir proceso de fotosíntesis. En este proceso, el carbono, que está gaseoso, el dióxido de carbono, el carbono que está formando parte de ese dióxido de carbono, se va a fijar, o sea, va a dejar de ser gaseoso y va a producir una molécula orgánica. Profe, Sí, discúlpame que te moleste. no, ¿Puedes explicar de vuelta el proceso de fotosíntesis que estábamos hablando, por favor? sí, igual no se preocupen por esto, no se lo vamos a ver en más detalle. La fotosíntesis tenemos toda una clase específica para eso. Lo importante es que sepan que los autótrofos fabrican el alimento a través del proceso de fotosíntesis. No es que obtienen el alimento del medio, lo fabrican. ¿Está? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá las plantas carnívoras, no es que se alimentan de insectos, sino que de los insectos obtienen algunos minerales, pero siguen fabricando su alimento, sus moléculas orgánicas, en este caso glucosa, siguen fabricando glucosa mediante la fotosíntesis. ¿Se entiende ahí? Tenemos acá otros organismos autótrofos que son más sencillos, pero no por eso no dejan de ser autótrofos. Hay unas bacterias verdes que son cianobacterias que gracias a la clorofila realizan fotosíntesis. Y acá tenemos unas algas que también realizan fotosíntesis. El último criterio se refiere a la presencia o ausencia de pared celular y de qué está compuesta esta pared. La pared celular, si está estas
estas dos células. La pared celular es una capa protectora que está por fuera, más allá de la membrana plasmática. Aquí tenemos una célula vegetal, donde se ve que tiene la membrana plasmática, es esta amarillo, y esto verde es la pared celular. En las bacterias, en los procariotas, también hay una pared celular que acá, disculpen que no está, la flechita tendría que marcar esta otra parte, esto amarillo. Pero bueno, importante que las bacterias también tienen pared celular. Por el contrario, hay otros seres vivos que están formados por otras células que no tienen pared celular. La célula animal, ¿sí?, no tiene pared celular. Esto es ausencia, ¿sí? No tiene ninguna pared. Esta pared celular puede estar compuesta de quitina. La quitina está presente en la pared celular de los hongos. La pared celular de las plantas y las algas está formada de celulosa. Y la pared celular de las bacterias está formada de otro compuesto que se llama peptidoglucano. Perdonen, nuevamente que hay alguien que quiere entrar. Bueno, permitir, ya está. Chicos, para chicos y chicas y todos, en lo posible, traten de llegar a la clase en el rango de los primeros 10, 15 minutos, porque así yo no tengo que detener la clase para admitir nuevas personas, ¿sí? Bueno, volvemos a la presentación. Profe, ¿Sí? habían hecho una pregunta en el chat. Ah, eso es otra cosa que que creo que les recordé la vez pasada, que por ahí, cuando yo estoy haciendo la presentación, cuando yo estoy haciendo la presentación no veo las preguntas. Entonces, pero este es el chat acá. Me quedó una duda leyendo los PDF de sistema cerrado. Bueno, y a mí se me fue internet. Bueno, contesto esta pregunta. Mili Galván, ¿quién es? Yo, profe, si se escucha. Sí, te escucho. Bueno, perfecto. ¿Cómo es la duda? ¿La diferencia? O sea, yo sé que es un sistema abierto diferenciado de un sistema cerrado, pero no comprendo del todo cómo dar ejemplo de que es un sistema cerrado. Sé que no comparte material, pero sí energía, pero después de ahí ya no sé qué más. Es que esa es la diferencia. Comparte materia y no energía. Eso es lo único. Un sistema cerrado solo comparte energía con el medio. Imagínate,
comparte, digamos. Vos imagínate una botella de plástico que vos le cerraste la tapa y la llenaste, o sea, una botella de plástico que la llenaste con agua caliente. ¿Sí? La llenaste con agua caliente. Y le pusiste la tapa. Esa botella con agua caliente, tapada, ¿sí? Si yo la vuelco, no va a perder agua, porque está tapada. Entonces no intercambia materia. Sin embargo, está caliente. Y como es de plástico, ese calor se va a disipar. Yo la voy a tocar y está caliente. Entonces está intercambiando energía con el medio. Está intercambiando calor. ¿Sí? Pero no materia. Eso es un sistema cerrado. Por último, un sistema aislado sería el caso de un termo. Si yo en lugar de esta botella de plástico tuviera una botella de esas que tienen doble capa aislante y también la tapara, le pongo agua caliente, cuando yo toco ese termo, no está caliente. Está a una temperatura constante. Porque como está aislado, tiene una capa de aire entre las dos capas de metal, entre las dos paredes del termo, esa aislación hace que no intercambie energía con el medio. Entonces, un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. ¿Está? Buenísimo. Entonces, los seres vivos son sistemas abiertos. Intercambian materia y energía, las dos cosas. Bueno, como les dije recién, cuando yo estoy haciendo la presentación no veo el chat. Es la única manera que encontré para que vean bien la presentación es ponerla en pantalla completa. Entonces, cuando quieran hacer una pregunta, abran el micrófono y me la hacen, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, sí, ¿Los seres vivos intercambian materia y energía entonces? claro. Ok. Eso lo vimos en las caras. Vayan a la presentación de características de los seres vivos y justamente ahí está la aclaración. Los seres vivos son sistemas abiertos. Bueno, volvemos a la clasificación. Tenemos 5 reinos. Ahora, en el reino monera tenemos a las bacterias, del protista a los protozoos y algas. En el fungi tenemos a los hongos. En el vegetal o plantae tenemos a las plantas. Y en el animal o animalia tenemos a los animales. El reino monera incluye solo organismos unicelulares, que son procariontes, o sea que no tienen organelas, tienen una pared celular de péptido-glucano, y podemos tener heterótrofos y autótrofos. El reino protista tiene 2 subreinos, o 2 subgrupos, no reinos, 2 subgrupos. Los protozoos
y las algas. Como les puse acá, antiguamente los protozoos se agrupaban dentro del reino animal y las algas se agrupaban dentro del reino vegetal. Pero después se los separó en un reino aparte, que es el reino protista. Los protozoos, como son zoos, tienen características similares a los animales. Primero que nada, igual son unicelulares, son todos unicelulares. ¿Sí? Como son similares a los animales, tienen células eucariontes que no tienen pared celular y además son heterótrofos. Estos son los protozoos. Acá tenemos una ameba, la misma que en la otra foto se estaba comiendo a un microorganismo. Es un protozoo, es un eucarionte unicelular. Acá tenemos esta foto del Trypanosoma cruzi. Son protozoos que son los causantes del mal de Chagas. Y otro protozoo, que es un paramecio, es un organismo vivo, un ser vivo, que es unicelular y es eucarionte. Y es muy común de ver en las muestras de agua de los charcos. Es todo ciliado alrededor. Tiene todas cilias, se mueve. Por otro lado, entonces, ahora tenemos las algas. Las algas, tenemos algas unicelulares, como son estas que están a la izquierda, y pluricelulares, que están a la derecha. Como las algas son similares a las plantas, están compuestas por células eucariontes que tienen pared celular de celulosa y son autótrofas. Presentan cloroplastos para realizar la fotosíntesis. En el reino fungi, que incluye a los hongos, los mohos y el líquenes, podemos tener individuos unicelulares, como las levaduras. La levadura es un hongo unicelular, eucarionte, que tiene pared celular de quitina. Los hongos pluricelulares, por ejemplo acá tengo el hongo de sombrero, o un hongo que está en la madera, un árbol, tiene como una forma de estante. Los hongos son heterótrofos,
se alimenta del medio ambiente, digamos, obtienen su alimento del medio ambiente, no lo fabrican. Y otro representante del reino fungi son los líquenes. En el reino vegetal, esto es más facilito porque es más común. Todos los integrantes de este reino son pluricelulares, eucariontes, con pared celular de celulosa y autótrofos. En el reino animal, son pluricelulares, eucariontes, no tienen pared celular y son heterótrofos. Ahora vamos a hacer como una integración donde vamos a ver en todos los reinos cuáles son esos criterios que se usaron para la clasificación. Entonces, con respecto al tipo de células que están presentes en los distintos reinos, vemos que el único reino cuyos integrantes los integrantes que pertenecen a este reino son todos organismos procariontes. O sea, tienen todos los Monera son células procariontes. Todo el resto de los reinos, a partir de Monera, los protistas, fungi, vegetal y animal, presentan células eucariontes. Ahora, con respecto a la cantidad de células, los Monera son unicelulares. ¿Hay alguna pregunta? Son unicelulares, una sola célula. Los protozoos son unicelulares también. Ahora, las algas pueden ser pluricelulares o unicelulares. Dentro del reino fungi también tenemos pluricelulares o unicelulares, como sería la levadura. Esta flechita me está marcando como un detalle de la estructura celular, las células que forman a este hongo. Esta flechita de acá me está mostrando que esta alga está formada por muchas células, como esta. Bueno, los vegetales, en el reino vegetal son todos pluricelulares y en el reino animal también son todos pluricelulares. Esto entonces con respecto a la cantidad de células. Ahora vayamos al otro criterio, tipo de alimentación. Los Monera pueden ser autótrofos y heterótrofos. Los
protozoos son solo heterótrofos. Las algas son autótrofos. Los hongos, fungi, son heterótrofos. Las plantas, reino vegetal, son autótrofos. Los animales son heterótrofos. Y por último, con respecto a la composición de la pared celular y a la presencia o ausencia, tenemos en el reino Monera, tienen una pared celular por fuera de la membrana plasmática, ese en rojo, que está compuesta por peptidoglucano. Las algas, tanto las pluricelulares como las unicelulares, tienen una pared celular que está compuesta por celulosa. Los hongos también tienen una pared celular, pero está compuesta por quitina. Y las plantas del reino vegetal, la pared celular está compuesta por celulosa. Bueno. Se siguen agregando personas. Bueno. Ahora vamos a pasar a otra presentación. Que tenemos que hablar de varias cosas. Como tenemos muchos temas, ustedes van a ver en el cronograma los temas. Yo les recomiendo una recomendación general que les dan, me imagino todos, fueron dando todos sus docentes que tuvieron a lo largo de la vida, es tratar de leer los temas, tener una noción de los temas antes de la clase, como para que se les sea un poco más ameno, más dinámico. No estén tan perdidos. Recuerden que las presentaciones ya están subidas y entonces no tienen que preocuparse por tomar notas, digamos, ¿sí? No, o sea, tomar notas sí, pero no copiar, digamos, la diapositiva, sino que tomar notas al respecto. Bueno, vamos a ver ahora un grupo de seres o de cosas, no sé, que son los virus. Acá les puse unos dibujitos, unas fotos de distintos virus. Tenemos la hepatitis B o el virus del HIV, y este otro que es un bacteriófago, el virus del ébola. Los virus son complejos de macromoléculas. Porque tienen una parte proteica, esas moléculas son proteínas y ácidos nucleicos. Ahora lo vamos a ver en más detalle.
Si yo les nombro estas características de los virus, por ejemplo, digamos, todas estas, ¿no? Los virus no son células. Algo para que sea una célula tiene que tener una membrana plasmática, el citoplasma y material genético. Los virus no comen, no crecen, no metabolizan, no se reproducen entre sí, no presentan homeostasis y no presentan irritabilidad. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que son vivos o inertes? Inertes. Muy bien, son inertes. Como les decía, son considerados asociaciones de macromoléculas. Son unos organismos, digamos, inertes, muy particulares, ¿no? Digamos, pero no los podemos incluir con los seres vivos. Los virus, entonces, como yo les dije, tienen una cápside o cápsula que está formada por proteínas y tienen información genética que puede ser ADN o ARN. Nunca los dos, uno u otro. Profe, ¿por qué nunca pueden ser los dos? Porque no se encuentran en la naturaleza casos de que tengan los dos. No tienen ambos. Bueno, como tenemos acá un ejemplo de un virus que se llama desnudo, porque en estos virus solo está la cápside proteica, cápside, como dice acá, tiene unas glucoproteínas y adentro tiene el material genético, la información genética. Esto es como un dibujito, una esquemita que estaría saliendo el genoma, pero no está saliendo, sino que es para demostrar cómo está, qué es lo que tiene adentro. Este virus no tiene una envoltura extra. Por el contrario, otros virus, como por ejemplo el virus del COVID-19, tan conocido por todos nosotros, por todos nosotros, tiene, además de la cápside y de la información genética, bueno, además de la cápside, tiene una envoltura que está formada por lípidos y glucoproteínas. Pero tiene una envoltura extra que es similar a la envoltura de las células, ¿sí? Es similar a la membrana nuclear, a la membrana plasmática. Las glucoproteínas también están presentes en los virus desnudos y también en los virus envueltos. Bueno, ahora nosotros dijimos que los virus no se reproducen, pero sin embargo, cuando un ser vivo es infectado, una célula es infectada por un virus, vemos que los virus se propagan. El tema es el siguiente: los virus no provienen. Un virus, digamos, una molécula viral, un complejo macromolecular viral, no se divide por sí solo
para formar otro. O sea, no proviene de uno igual preexistente. Mediante un proceso de división, no ocurre un proceso de división como ocurre en las células. La célula se divide y a partir de una célula obtengo dos células que son idénticas entre sí, idéntica a la célula que le dio origen. Pero esto no ocurre en los virus. Por eso los virus no se reproducen, sino que se replican o multiplican. Para multiplicarse necesitan sí o sí estar dentro de una célula. O sea, tienen que meterse, infectar una célula. Por eso es que los virus son considerados parásitos intracelulares obligados. Obligados. La característica, o sea, parásitos, es porque se multiplican utilizando una célula, la parasitan, usan toda la maquinaria de la célula y no le dan ningún beneficio a la célula. Son intracelulares porque solo se pueden multiplicar dentro de una célula y son obligados porque sí o sí tienen que estar en una célula para poder multiplicarse. No pueden sobrevivir además fuera de la célula. Por eso como vimos con el COVID, por ejemplo, como el COVID es un virus que está cubierto con una envoltura, esto le da una resistencia un poco mayor, pero cuando el virus sale del cuerpo y y queda pegado en alguna superficie, el tiempo de vida en esa superficie, en cuanto se seca, el tiempo de vida, digamos, el tiempo que dura esa capacidad de ser infeccioso, de infectar, es muy corto. Porque el virus no se puede multiplicar por fuera de una célula. ¿Está? Este proceso de multiplicación va a producir la muerte de la célula hospedadora. ¿Sí? Esta muerte va a ocurrir de distintas formas. Perdón, profe, ¿cómo dijo? ¿El virus no se puede multiplicar? No se puede multiplicar fuera de una célula. Entonces, cuando está en el ambiente, suponete, no sé, alguien tiene COVID en su sistema y estornuda, ¿sí? Y moja la mesa. Esas gotas de agua, pequeñas microgotas, tienen virus que están latentes, vivos en un punto. Digamos que esos virus tienen la capacidad todavía de infectar, pero no se dividen, no se pueden multiplicar cuando están en esa gota de agua. Cuando esa gota de agua se seque, esos virus directamente mueren y además
cuando toquemos esa superficie, no nos va a poder contagiar. Quiere decir, ese virus no te puede contagiar porque no tiene capacidad infecciosa. Porque los virus no son de vida libre, justamente, no son seres vivos, son parásitos intracelulares obligados. Necesitan, para multiplicarse, entrar e infectar a una célula, sí o sí. Profe, Sí, tengo dos dudas. sí. Una con respecto a lo que sería la parte de la célula. O sea, cuando el virus entra en la célula en algún momento se va a reproducir, por así decir. Reproduce, o sea, tengo entendido que lo hacen, digamos, de una forma asexual, por así decir. Entonces, como que copian, Mirá, se crean, sí. no me quiero apurar, pero eso lo vamos a ver acá. Tenemos un tipo de ciclo Mm. en el cual el virus penetra, el ADN del virus se mezcla con el ADN de la célula, o sea, se integra el ADN de la célula y esta célula sí se va a dividir, se va a reproducir. Ah, ok. Y cada Claro, vez que con virus. exacto, cada vez que se va dividiendo, va a hacer una copia de ese ADN viral. Pero Ok. miremos primero este otro ciclo, o sea, ¿qué es el ciclo? Como digamos, ¿cómo decirlo? General o al ciclo al que apunta todo, digamos, todo virus para poder multiplicarse, digamos, replicarse. Veamos esto. Primero, acá tenemos un bacteriófago, que es un virus que infecta bacterias. Está formado por una parte proteica y dentro de esta parte proteica está su ADN, su material genético. Está acá dibujadito, se apoya sobre la bacteria y se produce un proceso de absorción o fijación. Luego, el virus va a inyectar su ADN, su material genético, perdón, que puede ser ADN, en este caso es ADN. Este material genético comienza a utilizar toda la maquinaria de la célula para replicarse. Los genes virales comienzan a comandar lo que es la replicación del ADN, por un lado, y también empiezan a producir síntesis de proteínas, usan los ribosomas que tienen las bacterias, que acá no están dibujados, para poder sintetizar proteínas virales. ¿Sí? Y usan las enzimas que tienen que ver con la replicación del ADN para replicar sus moléculas de ADN, ya no las de la bacteria. La bacteria queda totalmente anulada en su capacidad de poder hacer algo. El virus comanda todo. El ADN, ese ADN que ingresó por primera vez, comanda la replicación, multiplicación de su material genético, viral,
también la síntesis de proteínas virales, estas dos cosas se van a ensamblar, se van a formar, se va a formar ahora el virus, que es un complejo macromolecular. Tiene una parte proteica y una parte de ácido nucleico. Se ensamblan y cuando la cantidad de virus ensamblados son muchísimos, la célula se rompe. Lo que dice acá, lisis celular y liberación de virus. Estos virus quedan libres en el ambiente, digamos, en el torrente sanguíneo o en un medio de cultivo en el que tengamos, por ejemplo, las bacterias, y así van y son capaces de infectar a otras bacterias. En el ciclo lisogénico, Profe, sí, una pregunta. sí, En el ciclo lítico, entonces, los virus solo afectan bacterias, no pueden afectar a otro tipo de organismos vivos. no, sí. Sí pueden infectar otro tipo de organismo. Lo importante del ciclo, yo acá te puse de ejemplo una bacteria. Sí. Lo importante de esto es entender que el virus infecta para multiplicarse. ¿Sí? Ok. Y que en esa infección y en esa multiplicación produce la ruptura, la destrucción de esa célula. La que infectó para poder producirse a sí mismo, digamos, multiplicarse. Cuando vos tenés, no sé, tenés gripe, que es un virus, esos virus te infectan tus células y producen, Profe, sí, la señora que tenía un inconveniente con la hija al final la está llevando al hospital. Pidió ah, que te avise. muchas gracias, gracias. Contestale que me avisaste, buenísimo. Entonces, de hecho, cuando se produce la muerte celular, digamos, la ruptura de las células, por ejemplo, cuando tenemos gripe, eso empieza a generar una respuesta inflamatoria, una respuesta de aumento de la temperatura, porque empieza a funcionar todo lo que es nuestro sistema inmune. Pero los virus infectan tanto células eucariotas como células procariotas. ¿Tá? Lo importante es que esta parte del ciclo como lleva a la lisis, a la ruptura de la célula, es lítico. O sea, hay virus que solo hacen este ciclo. Infectan, se multiplican y destruyen la célula. Hay otros que primero, antes de llegar a la lisis, que es lo que va a ocurrir acá abajo, ¿sí? Antes de llegar a la lisis, estos virus se van a integrar. ¿Qué significa esto? Los virus estos también van a ser absorbidos. Absorbidos significa que son como reconocidos, se pegan a la célula que van a infectar, ¿sí? E inyectan o meten su material genético. Material genético viral, acá está en rojo. Este material genético
está acá, dentro de la célula, se va a unificar, se va a juntar al material genético de la bacteria, en este caso, ¿sí? Al cromosoma de la bacteria. Y va a quedar ahí, en esta instancia, está como, digamos, silenciado, no se están expresando estos genes. Por el contrario, en el otro ciclo, en el neolítico, cuando entraba este ADN, directamente empezaba a conducir estos genes, se expresaban y empezaban la replicación. ¿Sí? Acá no, acá se quedan como silenciados. Y esto hace que la célula bacteriana que está infectada, pero que no está expresando esa infección, digamos, se vaya dividiendo, porque esta célula está viva y llegado a determinado momento se reproduce, o sea, se divide. En esa división lleva el ADN viral. Cuando se replicó, cuando duplicó el ADN, no hizo distinción entre uno u otro. En algún momento de la vida de estas células que tienen el ADN viral, en algún momento... Profe, Sí. perdón que te moleste, es que se me fue el internet recién y no pude escuchar nada de la explicación del ciclo lisogénico. Solamente escuché la primera parte que dijiste que los virus son absorbidos, o sea, que se pegan a la célula que van a infectar. Perfecto, ahí te digo, ahí te sigo. El ciclo lisogénico tiene una parte inicial que es donde el ADN del virus penetra en la célula, infecta, y este material genético viral se inserta dentro del cromosoma de la célula, de la bacteria, sí, de la célula. Como dice acá, el virus queda en forma de prófago, porque se integra al ADN de la bacteria. Y la bacteria, cuando se reproduce, no hace distinción entre lo que es ADN viral y ADN bacteriano. No tienen diferencia. Estos genes no tienen ninguna diferencia. Estas moléculas. Son todo ADN. Estos profagos, entonces, se van reproduciendo a medida que las bacterias se van reproduciendo. ¿Se entiende? Tengo una bacteria y otra bacteria que surgieron de esta que estaba infectada, tenía el profago, van portando el profago. En un momento, este ADN viral se separa del ADN bacteriano y comienza a comandar a la célula, se hace bien parásito, digamos, y comienza a utilizar el material de la célula para su propio beneficio. La maquinaria, de la célula la empieza a usar para su propio beneficio y su beneficio es multiplicarse. Entonces, a partir de acá, comienza
un ciclo lisogénico. Perdón, lisogénico no, lítico. Profe, Sí, ¿se podría decir que la reproducción celular sería lo mismo que la replicación o no? no, justamente. La reproducción celular es de una célula, Sí, obtengo dos. ¿Sí? sí, Esto sería como, acá el virus lo que estaría haciendo es propagándose. Vamos. Pero esto es más lento, digamos, porque de una célula obtengo dos. De esta copia de ADN viral, solo tengo dos copias. ok. Por el contrario, cuando comienza lo que es el ciclo lítico, o sea, cuando el ADN viral empieza a comandar a la célula a manejar, digamos, a la célula, para multiplicarse, las copias que se forman son muchas más. Y también se van a formar las otras estructuras, las estructuras proteicas. Ahora, entonces, el ciclo, a partir de esta parte donde vemos que está separado, es como que acá empieza un ciclo lítico. Entonces, se libera muchísima más cantidad de virus, de material genético, y además de virus que son capaces de infectar. En esta parte, acá, cuando está en la bacteria, cuando está en forma de prófago, no es capaz de infectar. Está simplemente formando parte del ADN, se está propagando, está como latente. Pero a partir de acá se produce la multiplicación. Es como si yo dijera que este virus viene, bueno, de una célula que lo tenía latente, se despertó, esa célula dejó de estar latente, dejó de cumplir como el ciclo lisogénico, la primera parte del ciclo lisogénico, ¿sí? Y entonces empezó a cumplir su ciclo lítico de multiplicación. ¿Sí? Profe, Sí, pero en el anterior, el lítico, es siempre en la misma célula, porque la célula no se reproduce, ¿no? Y después infecta cuando los libera, digamos, pero es siempre en la misma. exacto. Ok. Es una sola célula, sí, claro, la célula pierde toda capacidad autónoma, digamos. A partir de acá, ¿sí? Por ejemplo, a partir de acá, de este lugar, la célula pierde su autonomía. Cuando el virus se pone activo, cuando el genoma, digamos, viral está activo, la célula infectada pierde autonomía y entonces ahora lo que va a ocurrir es la multiplicación del virus. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Acá lo que les puse, medio rapidito, es ¿qué pasa con los virus envueltos? ¿Cómo es que logran tener esa envoltura? Que yo les dije que era similar a la membrana celular, a la membrana plasmática. Estos virus que tienen la cápside y tienen una envoltura por fuera de la cápside, se van a acercar a la célula que quieren infectar, van a ser reconocidos y van a ser absorbidos, que pueden formar una vesícula o pueden directamente unirse a la membrana, como es en este caso acá abajo, y ingresar la cápside directamente.
O si forman una vesícula, en un momento esa vesícula también se desarma y libera a la cápside. La cápside tiene una parte proteica, bueno, esa cápside se va a desarmar y va a liberar el material genético del virus. Este material genético va a empezar a comandar a toda la célula para su propio beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Multiplicarse. Y para multiplicarse necesita sintetizar su propio material genético, sintetizar proteínas de la cápside y sintetizar glicoproteínas que van a estar por fuera. Cuando se produce, las proteínas de la cápside se van a ensamblar con el material genético de la misma manera que se ensamblaban los fagos antes, ¿sí? Ahora, esta cápside se va a aproximar a la membrana, donde ya están las glicoproteínas específicas de este virus, y se va a producir un proceso que se llama brotación. Directamente sale como un brote, como vemos acá hay una fotito en la parte superior derecha, y se ve el virus sale llevándose una porción de membrana plasmática con todas sus glicoproteínas. Por último, y cortito, tenemos lo que son los viroides y los priones. Los viroides son moléculas de ARN circular desnudo y se encuentran en plantas. O sea, son más sencillos que los virus. Ni siquiera son asociaciones macromoleculares. Son moléculas de ARN. En este caso tenemos un viroide que produce una enfermedad en las papas, por lo cual las papas, los tubérculos que hace, la papa es un tubérculo, bueno, son alargados y retorcidos, y eso no es bueno para la producción, la producción de papas. Bueno, son papas que sean vendibles, digamos. Al lado de los viroides yo les puse a los priones. Los priones son más sencillos todavía que los viroides. Los priones son moléculas proteicas. Estos priones tienen una estructura normal, en una conformación, en un momento de una conformación normal, que no es maligna, pero tienen otra conformación modificada que sí es maligna, que produce alteraciones cuando se combina con otras proteínas. Esta proteína alterada, cuando se junte, se aproxime a una proteína normal, le cambia la conformación a esta normal y la hace también infecciosa o priónica. De esta manera manifiesta lo que es su poder infectivo. De esta manera infectan los priones. No se asusten con la parte química, es medio asustadiza, pero no se asusten que no es al final tan complejo como parece. Son muchos nombres y cosas. Vieron que
está subido un archivo que se llama resumen de química. Ese les va a venir bien para leer, para entender, digamos, lo básico. ¿En qué parte, profe? Perdón. Está en la parte de materiales de primera clase. En la primera clase no, en lo de, ahí donde está, los resúmenes, donde estaban los resúmenes en primera parte, en material, cosas así. ¿No figura? ¿Es el que dice repaso química? Ese mismo. Sí. Repaso. Ok. Bueno, entonces, composición de los seres vivos. Los seres vivos están compuestos por materia, ¿sí? Y esa materia está formada por átomos y moléculas, lo que vimos en niveles de organización de la materia. Los compuestos de los cuales están formados los seres vivos van a ser inorgánicos u orgánicos. ¿Alguien tiene ¿cómo se dice? El micrófono abierto? Y por ahí eso hace que algunos se les cambie la pantalla o eso, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, dentro de los inorgánicos tenemos el agua y sales minerales. Los orgánicos son todos compuestos por carbono, son compuestos del carbono, compuestos carbonados. Dentro de estos orgánicos lo que tenemos son los que nos interesan a nosotros, que vamos a estudiar en biología, en la materia. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno. Son biomoléculas. Tenemos estas tres y los lípidos. Esto lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Glúcidos, hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos. Estos están compuestos por monómeros que forman polímeros. Y por último tenemos acá los lípidos que no forman polímeros. Los átomos que forman a los seres vivos principalmente son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En menor proporción tenemos sodio, potasio, hierro, calcio, magnesio. Bueno, les dije en la diapositiva anterior que el carbono es muy importante. El carbono, esta es la estructura del carbono. El carbono tiene la capacidad de unirse a 4 cosas. Tiene la capacidad de formar 4 uniones. 4 uniones. No significa que sean 4 cosas, perdón. Significa que puede formar 4 uniones. Ahora hablamos del agua. El agua es un componente fundamental en la biosfera. Constituye el 75 o el 90% del peso de un organismo. Este porcentaje va a depender, va a variar según las especies de las que estemos hablando, o la edad de un mismo individuo, o el tejido que estemos describiendo. Dentro de las propiedades más emergentes del agua, para nosotros, en biología,
Es muy importante porque el agua es el medio en el que ocurren las reacciones metabólicas, ¿sí? Las reacciones químicas relacionadas con el metabolismo. El agua también es una manera de amortiguación térmica. ¿Qué significa eso? Que el agua es una sustancia que es capaz como de mantener la temperatura que tiene medianamente, no constante, pero quiero decir, la temperatura no cambia rápidamente en el agua. Por ejemplo, si nosotros calentamos un alambre, una malla, supónganse, acercamos un alambre y lo calentamos, el metal se va a calentar muy rápido y cuando lo saquemos del fuego se va a enfriar también muy rápido. En cambio, si ponemos agua a hervir, o la ponemos a calentar, el agua va a tardar en calentarse y luego, cuando la saquemos del fuego, va a tardar en enfriar. El agua amortigua las diferencias de temperatura. Y también es un vehículo de transporte, o sea, están todas las sustancias se mueven en el medio acuoso. El agua tiene una estructura particular porque está formada, como ya sabíamos, por un oxígeno y dos hidrógenos. Un oxígeno que está unido a estos dos hidrógenos. El oxígeno es un átomo muy electronegativo, con lo cual va a hacer que los electrones se aproximen a él, los electrones que comparte con el hidrógeno, se aproximen a él y no tanto a los hidrógenos. Entonces se van a formar en la molécula de agua zonas o polos positivos del lado de los hidrógenos y negativos del lado del oxígeno. Por eso el agua es una molécula polar. Polar. Tiene polos. Todas las moléculas, como dice acá abajo, que tengan una distribución asimétrica de cargas, serán moléculas polares. ¿Qué ocurre con este tema del agua y su presencia de polaridad? Esto le da a la molécula de agua la capacidad, a las moléculas de agua, de unirse, de cohesionarse, de interactuar y de mantenerse bastante pegaditas unas con otras gracias a la formación de una unión que es mejor sería decirle interacción, porque no es una unión fuerte, no es una unión química, pero es una interacción eléctrica que específicamente se llama puente de hidrógeno. Es esto que está marcadito acá en línea de puntos. Una molécula de agua central puede cohesionar o interaccionar con 4 moléculas que estén próximas formando puentes de hidrógeno. Estas uniones son débiles y son espontáneas, ocurren simplemente por atracción eléctrica, digamos, los polos opuestos se atraen.
eléctricamente, el positivo y el negativo. Por eso el agua tiene propiedades muy específicas, o sea, particulares, y una de las cuales es la cohesión, y que eso hace que, por ejemplo, se necesite más temperatura para que el agua logre pasar de estado líquido a estado gaseoso. Porque como las moléculas de agua interaccionan entre sí, por más de que yo le voy agregando energía, fuego, digamos, le voy agregando calor a un sistema, supónganse la olla con agua, la puse en el fuego y la temperatura a la cual ya esas moléculas están más separadas es recién los 100 grados. Ahí, cuando se alcancen los 100 grados, las moléculas de agua que se van a separar y van a pasar al estado gaseoso. Ahí la interacción entre las moléculas se rompe, porque están más alejadas. Retomando lo que vimos en la primera parte, teníamos en los seres vivos moléculas inorgánicas versus orgánicas. O sea, teníamos los dos tipos de moléculas forman parte de los seres vivos. Las moléculas inorgánicas presentan una estructura relativamente sencilla, siempre hablando de las moléculas que forman parte de los seres vivos, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros en esta materia. Al grupo de materias inorgánicas, de sustancias inorgánicas, pertenecen el agua, H, y oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, los gases, como el dióxido de carbono, y las sales, como el cloruro de sodio en este caso. Ahora, las sustancias orgánicas están formadas por átomos de carbono que están unidos químicamente formando cadenas que pueden ser lineales o ramificadas o anilladas, como esta, abajo. Siempre hay una cadena de carbonos, un carbono unido a otro carbono, a otro carbono, a otro carbono. Y estos carbonos, a su vez, están unidos, cada carbono está unido a diferentes cosas. Pero siempre tienen la capacidad de unirse 4 veces. Las moléculas orgánicas tienen lo que se llaman grupos funcionales. Los grupos funcionales son un conjunto de átomos que le van a dar a esa molécula carbonada características particulares. Como les dije antes, el átomo de carbono se puede unir, es capaz de formar 4 uniones químicas. Los grupos funcionales que nos interesan en biología son estos que están acá. El primero que vamos a mencionar es el oxidrilo, que es en el cual el átomo de carbono está unido a un grupo o
de oxígeno y hidrógeno. Este grupo se llama normalmente alcohol u oxidrillo, ¿no? Y está unido al carbono. Después tenemos el carbono, puede estar unido con un enlace doble a un oxígeno, y en estos dos enlaces le quedan libres para unirse a otras cosas, a otro carbono, y otro carbono. Este es el llamado grupo cetona. En C tenemos el grupo llamado aldehído, que es el carbono está unido a un oxígeno, y en la otra unión, en lugar de tener otro carbono, otra cosa, tiene un hidrógeno. ¿Sí? El grupo siguiente, que es el carboxilo, en lugar de tener solo un hidrógeno, tiene un oxidrillo, tiene un alcohol, un OH, un oxígeno y un hidrógeno. Después tenemos el grupo amino, en el que hay un nitrógeno en este caso, también unido a un carbono. Lo que nos interesa es el carbono, y esta interacción en el grupo amino está unido a un hidrógeno y a un carbono. Después el grupo fosfato, donde tenemos el carbono, que está unido a este grupo grande, que es un grupo fosfato que tiene un fósforo, oxígeno e hidrógeno. No se compliquen la existencia con las estructuras que forman los grupos funcionales, o sea, que tienen. Lo importante es que sepan distinguir más o menos, digamos, que hay grupos funcionales y que tienen esta estructura, y que además, una cosa importante es que, vieron que yo acá puse en azul unos, y acá puse en rojo a este grupo funcional que se llama metilo, que este es no polar. Todos estos otros son grupos polares. Son grupos funcionales polares. Y esto le va a dar a la molécula orgánica de la cual formen parte, le va a dar la capacidad de interaccionar con el agua. Nos importa un montón eso, la solubilidad en agua de las sustancias. Entonces, los diferentes grupos funcionales le van a dar a la molécula en la cual están características específicas, ¿sí? Y dentro de esas características, la que nos importa en este caso es la solubilidad en agua. Para que algo sea soluble, tiene que ser afín, tiene que ser similar, como dice acá. En química se establece que una sustancia se disolverá cuando sean similares. Como ya vimos que la molécula de agua es una molécula polar, que tiene una región positiva y una región negativa, esta molécula polar va a interactuar con otra molécula polar, no importa cuál, que también va a tener un polo positivo, por ejemplo, y un polo negativo, y van a interaccionar mediante esta unión que se llama puente de hidrógeno.
Por eso, como dice acá abajo, las moléculas orgánicas que tengan en su estructura grupos funcionales polares presentarán polaridad y serán capaces de interaccionar con el agua, haciéndose solubles en ella. Vamos a ver ejemplos. Acá tenemos una molécula. Profe, no se escucha nada. No sé si el resto escucha, yo no escucho nada. ¿No escuchas nada, nada? Yo estoy escuchando. Yo escucho, profe. ¿Seguís sin escuchar? Sí, se escucha bien. No sé quién fue la que... No me dice si se escucha o no. Bueno, espero que me esté escuchando. Bueno, me acerco el micrófono por las dudas. Entonces, tenemos la molécula, esta molécula que tenemos acá en el medio, está rodeada de agua, de moléculas de agua. O H2, o H2O. Esta molécula que tenemos acá en el centro es una molécula polar, porque tiene grupos funcionales que son polares. Pero además, podemos, si no memorizamos el tema de los grupos funcionales, nosotros tenemos acá un oxígeno, y el oxígeno es un compuesto electronegativo. Con lo cual va a producir acá una zona positiva del hidrógeno que va a ser capaz de interaccionar con la zona negativa de la molécula de agua. Esa interacción va a ser mediante las famosas uniones puente de hidrógeno. Como esta es una molécula que presenta polaridad, es una molécula que es similar al agua, es una molécula hidrofílica. Las moléculas polares son hidrofílicas. Podríamos decir que a estas moléculas, si podemos caracterizar, les gusta el agua. Y el agua gusta de ellas. Por eso las llamamos hidrofílicas. Hidro es de agua, filia, afinidad. Tienen afinidad con el agua, hidrofílica. Ahora, ¿qué pasa con una molécula que no es polar? Miren acá. Estos carbonos están unidos a hidrógenos. Esto es un grupo metilo, pero aunque no nos acordemos de los nombres, acá no hay una molécula que sea muy electronegativa, un átomo que sea más electronegativo que otro. Entonces no hay tironeo eléctrico, no hay tironeo de esos electrones que están en la unión. Entonces no hay polaridad acá. No hay polos positivos ni negativos. Con lo cual, esta molécula no interacciona con el agua. No forma fuentes de hidrógeno. No le gusta el agua. No es similar. Estas son moléculas hidrofóbicas. Yo por ahí fui un poco fuerte cuando puse odian el agua. Pero bueno, hidro
es de agua y fobia de rechazo. Son hidrofóbicas. Moléculas hidrofóbicas, por ejemplo, el aceite, la glicerina. Cuando nosotros ponemos aceite en agua, sabemos que no se mezcla. ¿Sí? El agua no puede disolver el aceite. O sea, el aceite no es soluble en agua, no se mezcla. Porque los aceites están formados por grandes cadenas de moléculas carbonadas, todas rodeadas de hidrógeno. No tienen oxígenos que puedan, digamos, formar uniones con el agua. No son moléculas polares, son lípidos que no tienen polaridad. Bueno, ¿qué pasa con otras moléculas que tienen como la capacidad doble, digamos, tienen una región que es soluble o hidrofílica y otra, que es insoluble o hidrofóbica. Yo se los puse con rojo lo hidrofóbico y con azul lo hidrofílico. Entonces acá tenemos otra molécula, una molécula parecida a la anterior, a las anteriores que estábamos viendo, que vimos. Miren. Acá tengo 3 carbonos. Y acá tengo este carbono, por ejemplo acá, está unido a un grupo que es polar. ¿Qué pasaría si yo a esta molécula le agrego acá otro carbono que está unido a un grupo polar? Tengo esta molécula. Como tiene este grupo polar, acá se va a producir esa capacidad de realizar uniones puente de hidrógeno con el agua. En cambio, en esta zona que no es polar, esta zona no va a interactuar con el agua. Estas moléculas que tienen esta capacidad de ser solubles e insolubles al mismo tiempo, se llaman anfipáticas. Una molécula anfipática muy característica, que ya la vamos a ver cuando veamos lípidos, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son largas cadenas de carbono, ¿sí?, que están unidos. Estos carbonos están unidos a hidrógenos y a carbonos. Toda esta región que está acá, ¿qué les parece? ¿Que es polar o no polar? Esta región de acá. No polar. Muy bien, no polar. Digamos, no interactúa con el agua. Pero en cambio, este grupo, que es el carboxilo, o sea, este grupo funcional, este carbono, está unido a un oxígeno y a un alcohol, a un oxidrilo, a un alcohol. Entonces, este grupo es es bien polar, tiene este oxígeno y otro oxígeno. Entonces,
extremo, digamos, esta cola, este extremo, es bien polar, es polar. Puede formar uniones puente hidrógeno con el agua. Esta molécula es una molécula anfipática. Tiene esta región polar o hidrofílica y esta región no polar o hidrofóbica. Los ácidos grasos, cuando están inmersos en agua, por una reacción que va a ser de repeler o no al agua, por tener afinidad o no tener afinidad con el agua, se van a agrupar de una manera específica, característica, que son las micelas. Son como gotas que en la parte externa tienen todas las cabezas polares de los ácidos grasos y hacia el interior están las colas de las moléculas que están bien pegadas entre sí para repeler lo que más se pueda el agua. Esas gotas, micelas, son características de estas moléculas que son moléculas anfipáticas, que tienen, una región hidrofílica y una región hidrofóbica.